días, mis amados hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, gracias por tu ternura. Gracias por la palabra, por este alimento precioso, mi Dios, que es alimento verdadero, alimento de fuerza, de luz, de poder. Gracias. Clamamos tu gracia, Señor, para que nuestra mente y nuestro corazón se abra a la riqueza que tú tienes hoy para nosotros. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Bien, después de un tiempo de no haber podido estar con ustedes, pues vamos a reiniciar. Estamos en el tema, hoy es 1 de julio, ¿verdad? Entonces entramos a la clase 12 del modelo de la reconstrucción de Jerusalén. El tema principal que pensamos dar es la reconstrucción, pero para hablar de la reconstrucción de Jerusalén tenemos que ver qué fue lo que pasó. Dios habla de dos copas, habla de la copa de ira y la copa de bendición. La copa de ira es aquella que nosotros vamos llenando poquito a poquito con pensamientos, palabras, acciones, y se va llenando una balanza en la cual uno se da cuenta de que las cosas no están bien. Dios lleva cuenta de todas las cosas, pero así como lleva cuentas de la ira y de otras cosas, pues también tiene Dios lo que se llama el vaso de misericordia. El vaso de misericordia es a todos aquellos que reciben a Jesús y se dejan amar, atender, socorrer, y sobre todo se llena de bendición cuando estamos en un constante arrepentimiento y clamando a Dios su gracia y su misericordia para que nuestra vida camine por las sendas de justicia. Entonces, durante el tiempo que hemos estado platicando, que es desde Abraham hasta el tiempo de los reyes, hemos visto cómo la copa de ira se ha ido llenando. Cada personaje, cada situación del pueblo, hemos visto traición, idolatría, paganismo, cosas abominables de las cuales Dios ha hecho llegar al pueblo por medio de sus profetas o por medio de los hombres de Dios, haciéndoles ver su iniquidad, su pecado, su transgresión, su ofensa. Y el Señor ha caído sobre juicio, sobre una persona, sobre una familia, como fue el caso de Acán, o puede ser sobre todo un reino. En este caso, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que fue liberado de Egipto, el pueblo que fue levantado en el desierto, que tuvo de todo y la ropa no se les ¿cuál sería la palabra? Desgastó, siempre con las mismas sandalias, etcétera, cosas que uno diría son milagros, ¿verdad? Y la forma como lo introdujo a Canaán, la forma como conquistaron Canaán, la forma como echaron algunos pueblos, no todos, y cómo las indicaciones de Dios por medio de Abraham, por medio de Moisés, por medio de los profetas, Él fue tajante. Él advirtió de las cosas que tenían que hacer, y si no hacíamos las cosas que eran bendición para nuestras vidas, nuestras escogencias equivocadas nos iban a llevar a la muerte, al dolor, al sufrimiento y sobre todo a la separación de Dios. O sea, Él lo dijo, lo vamos a ver la próxima clase. Hoy vamos a terminar lo que son los reyes para que de esta manera tengamos una visión de qué fue lo que pasó con los últimos reyes de Judá. Recuérdense, estamos viendo reyes de Judá, de la parte del sur. No hemos entrado a estudiar, por lo menos en este estudio que estamos viendo, los reyes del norte. Entonces, continúo con la síntesis de cada uno de ellos. Cuando hablo de la palabra síntesis, solo estoy extrayendo las ideas principales que motivó a este rey a ejecutar una serie de cosas que uno diría, ¿cómo es posible? Estamos poniendo la tilde, el punto, la coma, para que lo podamos ver. Todo esto ustedes lo pueden leer en el libro de Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1 y Crónicas. Reyes 1 y 2 y Crónicas, segunda de Crónica. Ahí están descritos todos los reyes y es una cosa que en lectura simple usted lo puede adquirir. Aquí es una síntesis la que estamos viendo para comprender por qué el Señor llegó a un momento en el cual dijo, hasta aquí patojo. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sufrió la sangoloteada de la invasión del pueblo de Babilonia. Veamos, entonces, tenemos el rey, tenemos cuánto tiempo reinó y más o menos la fecha aproximada de cuándo reinó este rey. Tenemos Joás.
Joás dice que empieza a reinar a los 7 años. Y ustedes se recuerdan que Joás fue cuidado por su tía Josabet y su esposo Joiada, sumo sacerdote en ese entonces. Pero la historia no es así nomás. Ustedes se recuerdan de Atalía. Atalía quiso aniquilar a todos los siervos, quiso aniquilar a toda la descendencia de David. Y Josabet, que está ahí, es la que salva a Joás de las manos de Atalía. Entonces lo logra separar y lo oculta durante un tiempo, mientras Atalía está reinando perversamente en Jerusalén. Cuando llega cierto momento, el sumo sacerdote, que es Joiada, junto con Josabet, hacen ver al pueblo si hay un descendiente de David. Este punto es importante porque Dios le ofreció a David que siempre iba a haber una lámpara prendida en Israel de parte de Dios. Y esa lámpara venía por parte de la descendencia de David, y Joás era descendencia de David. Entonces resulta que Joás comenzó a reinar a los 7 años. Hubo una lucha tremenda, Atalía es asesinada, su sangre queda tirada prácticamente en la calle, tal como dijo el profeta, y este joven de 7 años comenzó a reinar muy bien, bajo la tutoría del sumo sacerdote que era Joiada. Pero llegó un momento también en que las cosas no todo es igual. Y mientras Joiada estaba al servicio de Dios como sumo sacerdotes, Joás hizo todo lo bueno. Hizo todo lo bueno. Y de hecho se habla de que hubo un avivamiento en su tiempo. Avivamiento viene a ser una experiencia de la santidad de Dios. Un avivamiento es cuando a un pueblo llega la presencia de Dios y todos reciben el impacto de la pureza y de la santidad de Dios. Entonces toda esa gente tiene un choque espiritual y comienzan a alabar, bendecir y a glorificar a Dios. Y resulta pues que también Joiada pues fallece. Él era el sumo sacerdote y al fallecer él, ¿qué dice lo que está en verde? Por favor. Bueno, aquí como les decía a las señoras el día martes, ¿y ustedes cómo se explican eso? A veces no cabe en nuestra mente este proceso, pero vamos a seguir. Joás regresa a la idolatría y a la maldad. Segunda de Crónicas 24-25 dice: y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, está hablando de Joás, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, sumo sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes, o sea, dentro del territorio de Judá, pero no en el lugar donde estaban los reyes. ¿Por qué? Es importante ver esto porque son hechos históricos que se relacionan con la iglesia del día de hoy. Y les quiero contar la historia, una síntesis de esto. Resulta que Joás era chiquito. Y Josabet, cuando vio que Atalía estaba destruyendo a toda la familia real, agarró a Joás y lo ocultó. Y el sumo sacerdote sabía quién era este, que era descendiente de David. El sumo sacerdote protegió la vida de este muchacho. Joiada también tenía sus hijos, y sus hijos eran profetas. Resulta que con el tiempo este hombre creció y Joiada pues cubrió una parte preciosa en la vida de Joás. Cuando desapareció el sumo sacerdote, Joás comenzó a hacer estupideces. ¿Qué quiere decir estupideces? ¿A la qué palabra más gruesa? No, hombre, sí es una de las más bonitas que hay. Comenzó a adorar y a hacer cosas tontas. Y los hijos de Joiada se le pararon y le dijeron: mira, vos Joás, lo que estás haciendo no es correcto. Ah, no, mátenlos. Y mató al hijo de Joiada. ¿Qué dirían ustedes de eso?
¿Ustedes creen que eso fue hace mucho tiempo? ¿Usted cree que no hay hermanos así? Primitos hermanos dentro de una congregación que han recibido bendición. A la voz, Ángel, ¿por qué traes la historia para acá? ¿Que acaso no es lo igual? Pues somos sacerdotes traidores, pastores traidores, hermanos traidores que te venden por un plato de lenteja. A la voz, pero hoy día, ay, no puede ser. Pues, media vez el pecado ya te agarró. ¿Qué hace cuando uno ha hecho algo que no está bien y sabemos que hay otro que sabe lo que yo hice? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Primero lo callamos. Y si este viene y me lo denuncia, ¿qué digo? No es cierto. Lo niego. Y para que esto no sea mucho, jalo a uno y jalo a otro y hago una confabulación en donde aguanta vos que aquel dice, así vos, porque aquel es raro vos. ¿Qué silencio hay aquí? ¿Y no es cierto esto? Entonces, he ahí que los siervos de Dios tienen que hablar la verdad. Tienen que testificar la verdad. Y en última instancia, da la vida por la verdad. Por lo menos literalmente o escrituralmente así es. El problema está en que nuestra mente todavía anda viendo estima, cariño, aprecio, que los demás me reconozcan, que sepan quién soy yo, etcétera. Cuando todo esto debería estar ya como trapo de inmundicia en nuestra vida, porque el único nombre que debe de ser levantado es el nombre del Señor. Pero tristemente no es así. Entonces tenemos que estar conscientes de que esto puede pasar cerca de nosotros. Y si esto pasa, tener la claridad de saber ante quién se doblan nuestras rodillas, porque hay que hacer de frente. ¡Hey! ¡Ay, sí me salió bien! ¡Hala! No sé, me salió bien. Hoy me salió bien. Bueno, ya estamos viendo a Joás. Pasamos a Amasías, 29 años, fecha 796 al 769. Amasías, hijo de Joás, inicia bien su reinado, pero ¿cuántas veces han oído eso ya? Ese pero, y termina mal. La vida espiritual cristiana puede comenzar muy bien, aleluya, gloria a Dios, en ese deleite del primer amor. Pero si no tenemos una formación espiritual, si no tenemos alguien que por amor nos dé un par de reglazos para enderezar nuestra vida, si todo lo queremos hacer conforme a, entonces tenemos un problema. Estamos siempre en una lucha contra la autoridad de Dios. O nos sujetamos a la autoridad de Dios, o hacemos, como decía en el tiempo de los jueces, cada quien haciendo lo bueno o lo bueno que ellos creían. Pero lo bueno del hombre no tiene nada que ver con lo bueno de Dios. Amén. Entonces son elementos importantes, pero termina mal. Incorpora a su ejército a paganos, como quien dice, ¿tenés tu propio ejército? Sí. ¿Por qué estás llamando ejército pagano? ¿Por qué estás trayendo de otro lugar gente que tiene otros dioses y otras costumbres? Segunda de Crónica 25, 14, 16. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, oiga lo que hizo. Trajo también consigo los dioses de los hijos de los edomitas. Ahí dice de Seir. Seir es la región donde los edomitas vivían. Los edomitas son los hijos de Esaú, ¿se recuerdan? Malvados, asesinos. Entonces estos lo que hacen es, fueron a destruir a los de Seir o a los edomitas y vieron que los dioses de ellos, ¡ay qué bonito! Agarraron los dioses y se los llevaron a Judá. ¿Qué dirían ustedes de esto? Cosa curiosa. Ustedes se recuerdan de un personaje por ahí, de los hijos de Elí, cuando van a la batalla y van con el arca y pierden el arca con los filisteos. Eso lo vimos aquí. Y ustedes se recuerdan que el arca fue llevada al templo de los filisteos en Asdod, y allí había un dios que se llamaba Dagón. ¿Se recuerdan? Entonces pusieron el arca.
Y al poner el arca resulta que al día siguiente el dios Dagón está tirado en el suelo sin cabeza y sin manos. Y entonces viene el pueblo filisteo y lo pega otra vez, ¿verdad? Y al día siguiente otra vez el dios Dagón cae. ¿Quién de los dos es el poderoso? ¿Y qué creen ustedes? Que en vez de haberse quedado con el arca del poder de Dios, debieron de haber dicho: este Dios es falso, pero este es verdadero, porque ya va en el segundo round, ya lo tiene hecho pedazos. ¿O no? Segundo round ya estaba quebrado. Ahora resulta que el pueblo de Dios, teniendo el arca y la grandeza de su nombre, hacen todo lo opuesto a usted. Se van a batalla con los edomitas, los hacen pedazos, y el Dios de ellos los agarran y se lo llevan a Judá. Díganme ustedes, por favor. Necesito ayuda psicológica el día de hoy. Otto, ¿qué dirías tú? Mudo, ¿eh? Increíble, ¿eh? Pero así es, sigamos. Trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses. Y les quemó. ¿Qué hacemos con esto ustedes? Terrible. Pero si no vemos esto, tampoco lo podemos ver en nuestras vidas. Por eso todo fue escrito para que fuera instrucción sobre nosotros. Fue escrito. Ahí está la Sagrada Escritura, y todas estas cosas quedaron registradas para que sirviera para experiencia de nosotros. Bueno, sigamos. Por esto se encendió la ira del Señor contra Amasías. ¿Cómo no se iba a encender? Y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otras naciones que no libraron a su pueblo de tus manos? Imagínense, es que qué deducción más topada. De veras que los profetas de Dios, cuando hablaban de Dios, ponían el punto y la coma y tiraban el flechazo directo allá donde estaba el pecado. Y hablándole el profeta estas cosas, miren lo que le respondió este insensato de Amasías: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Imagínense hablándole así a un profeta. Sigamos. Déjate de eso, porque ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Tremendo ustedes. Bueno, sigamos. Usías, hijo de Amasías, tuvo un comienzo glorioso. ¿Qué dice? Comienzo glorioso. Buscó al Señor y el Señor le hizo prosperar grandemente. Segunda de Crónicas 26:5 dice: Usías fue un inventor de máquinas de guerra. A mí se me viene a la memoria ¿cómo se llama este hombre científico de la época medieval? Da Vinci, que hizo cuadros, que hizo de todo, hasta helicópteros echó usted, submarino. O sea, era un hombre creativo, y Usías era de la misma índole. Dice que hizo toda clase de aparatos para máquinas de guerra. En pocas palabras, si una flecha llegaba a 150 metros, esto hicieron catapultas, tremendas armas de guerra con torres que podían disparar a cualquier distancia. Tenían una capacidad logística increíble. Y dice, fue un inventor de máquinas de guerra, fortificó ciudades, se hizo fuerte, pero no reconoció sus linderos. Aquí está el problema. Comienzo glorioso, pero después no reconoció sus linderos. Aquí es importante reconocer dos cosas. Primero, lo que se llamarían los dones naturales o los dones del Espíritu Santo. Son diferentes, pero son importantes. Los dones naturales son todos los dones que nosotros tenemos antes de conocer a Dios. Por ejemplo, usted puede ser arquitecto, ingeniero, puede ser alguien que lustre los zapatos, no importa. Tiene un don para ganarse la vida. Esos dones son dados por el Padre para que nosotros podamos llegar a ese encuentro con Cristo Jesús.
Y luego vienen los dones del Espíritu Santo. Vamos. Usía tenía dones naturales. Ahora, ¿qué pasa con un don natural? ¿El don natural te lleva a tener carácter? No. Normalmente los dones, si no son para la gloria de Dios, con facilidad nosotros pasamos los límites y de repente busca el hombre la alabanza, la adoración, el reconocimiento de los milagros. Por eso hoy día los que tienen don de liberación, don de sanidad, don de milagro, tantos dones preciosos que hay, si no están al servicio de Dios completamente, comienza a aparecer una levadura dentro de nosotros, una levadura falsa de autoridad sin tener carácter, y es sumamente peligroso. Le pasó a este rey. Este rey se hizo fuerte, pero no reconoció sus linderos. Nabucodonosor se le dio el reino y él pensó enfrente de su palacio, y viendo todo lo que había, cuán grande es Babilonia, y yo la hice. Y en ese momento un ángel de Dios llegó, y ¿qué le pasó a Nabu? 7 años estuvo como animal en la selva, hasta que reconoció quién es el Señor. Cosas así, ¿verdad? Bueno, segunda de Crónicas 26, 16, 17. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar de oro. Este personaje, que es un rey, viendo que tenía un don de guerra, de batalla, etcétera, de repente se le subió a la maceta que él también podía ser sumo sacerdote o sacerdote ordinario. Recuérdense que en el pueblo de Dios hay 2 tipos de sacerdotes: el sumo sacerdote con sus vestiduras de hermosura y el sacerdote ordinario que tenía 4 piezas. El sumo sacerdote o el sacerdote ordinario tomaba fuego del altar de bronce, lo ponía en el incensario, agarraba incienso purificado y entraba al lugar santo. Y se ponía enfrente del altar de oro, que es el altar de incienso. ¿Aló? ¿Vamos bien? Y le ponía el incienso. Y el sacerdote se retiraba y hacía así, enfrente del altar. Ese humo que se levantaba es un humo de alabanza, de gratitud, de honra, de reconocimiento, de humildad del corazón del hombre, como diciendo: tú eres digno de que todo este pueblo te adore, te alabe y te bendiga. Y se levantaba una especie de un árbol de humo a todo alrededor, aparte de la exquisitez del incienso. O sea, el sacerdote que estaba ahí era el único que experimentaba esto. ¿Cierto? Ahora nosotros podemos experimentarlo todo el tiempo. Cuando nosotros vamos a la oración matutina o a mediodía e inclinamos nuestro rostro y comenzamos a decirle: cuán grande, cuán precioso eres. Es como que si estuviéramos en el altar de oro y le estamos diciendo a Dios lo que Él es. Sencillamente lo que Él es, porque ¿qué otra cosa más le podemos decir? Lo que Él es. Y solo con decirle lo que Él es, nuestra boca se llena de grandeza, de agradecimiento. Okay, y este sacerdote, en ese tiempo no se dio cuenta de que esa era específicamente una instrucción para el sacerdote. No reconoció su límite. Y él dijo: yo también puedo hacerlo. Y en el momento en que este personaje entró al templo, el sumo sacerdote lo vio y le dijo: ¡hey, no entres, no hagas eso! Y junto con este sacerdote, 80 más. 80 sacerdotes: no hagas eso, rey. No, yo sí puedo, no lo hagas. Y levantó su mano y la mano se le volvió de lepra, se volvió leproso. Leproso. Y resulta pues que Usías perdió su reino. Y estando él vivo, su hijo, que vamos a ver en un momentito, comenzó a reinar, porque él ya con lepra ya le daba vergüenza estar públicamente. ¿Será que le pidió perdón a Dios? Se limitó, pasó su límite, etc. Estamos viendo cómo la vida de estos hombres se vino a pique. Jotán comenzó a reinar a los 16 años del año 750,
al 735, y dice: Jotán, hijo de Uzías, aunque reinó por poco tiempo, lo hizo recto ante los ojos del Señor. Poco tiempo lo hizo. Así que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante del Señor su Dios. Es personal, ustedes. Es su decisión si usted quiere preparar sus caminos. Es su decisión si usted quiere alabar, bendecir, glorificar a Dios. Es su decisión pedir perdón si hizo algo que está mal. Es su decisión pedir perdón y restaurar lo que robó o lo que difamó. Es su decisión vivir en rectitud ante la presencia del Señor. Esto es personal. Una iglesia podrá instruir o nosotros podemos instruir de alguna manera, pero todo esto que estamos hablando también es parte de lo que puede acontecer en mi vida. Yo no estoy exento del error o del pecado, pero ya sabemos que si hacemos algo que no está bien, lo correcto es ir a pedir perdón y a restituir el daño, el nombre de la persona, restituir el nombre de la persona, restituir lo que se ha robado o las cosas que hemos hecho, porque posiblemente hay un inocente por ahí que está recibiendo la carga de nuestra ignominia. Eso no es correcto. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo? No oí a todos. Sigo sin oír a todos. Ajá. Señor, tómalos en consideración. Ahí vamos. Vamos con Acaz. Recuérdense que es una síntesis. Ustedes pueden ver esto en los libros, en su Biblia lo puede ver. Acaz comienza a reinar a los 16 años. Y dice: Acaz, hijo de Jotán, se apartó del camino del Señor y caminó como lo hicieron los reyes de Israel y muchos reyes de Judá. Entre paréntesis, cómo caminó el norte y cómo caminaron muchos reyes de Judá. Idolatría, paganismo, corrupción, violencia, en desobediencia, desacato. Pero todavía dice que vio un altar por ahí. Cuando los reyes en cierto tiempo salen a guerrear, como aquí diríamos, hagamos una chamusca y juguemos en la calle, ¿verdad? Pues estos reyes como que tenían el tiempo de no lluvia, se preparaban para ver a qué rey atacaban, o sea, vivían en constantes, como no había televisión, digo yo, entonces la agarraban a puro guerrear y territorio. Agárrelo como chiste, por favor, no me lo vaya a agarrar literalmente, porque es así, hoy tenemos televisor y estamos peor. Entonces resulta que llegó, conquistó Damasco, pero encontró allá un altar de bronce. Ustedes saben que el altar de bronce que Dios le enseñó a Moisés es un altar específico, que tiene 5 codos de largo, 5 codos de ancho por 3 de alto. Está hecho de madera de acacia y está forrado con bronce. Y ese altar específicamente fue consagrado por Moisés. ¿Se recuerdan cuando hubo la unción de todo el tabernáculo con ese aceite santo de 5 ingredientes? Y resulta pues que ese altar de bronce representa el mueble que está en el cielo, que es una imitación. Pero vino y vio otro altar en Damasco y dijo: ese altar es bien chilatoso, agárrenlo. Y cambió el altar de Dios por el altar bonito de bronce. Pueblo de Dios, ¿qué tal si usted va a Francia y mira una mujer que tiene 6 ojos, 4 piernas, pero a usted le gustó y usted la cambia por su esposa? A ver, y viceversa, ¿no? Su mujer va a Indianápolis o no sé a dónde va. Tenemos que sentirlas para darnos cuenta de la atrocidad con la cual estos reyes procedían. Cambió el altar de Dios. ¿Podía él hacer eso? Pero lo hizo. Ahí está, Segunda de Reyes 16:10. Los ídolos, como dice Salmos, los ídolos de todos los pueblos paganos son de plata y oro, obra de manos de hombre.
Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Y lo curioso es que no tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Entonces son ídolos, son de madera, de plata, muertos. Y el Señor es específico. No hagan eso. No hagan ninguna imagen de Dios, de los cielos, que habitan los cielos, ni hagan imagen de ningún hombre, ni hagan imágenes híbridas, y mucho menos se postren ante ellas. El Señor es clarísimo. Yo no sé qué parte de esta no entiende el pueblo de Dios. ¿Aló? En fin, aquí está. Y dice, semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos, mejor ni uso la palabra. Bueno, ahí está acaso. Ezequías, tremendo rey de Dios. Vamos a ver qué dice. Ezequías, hijo de un malvado rey de Judá, acaso. Hay una visitación de Dios por medio de Isaías. Le voy a contar parte de la historia porque es más emocionante, porque ahí está la síntesis. Ezequías fue un rey que hizo las cosas de Dios. De hecho, se habla de que Ezequías celebró Pascua de Dios, celebró las fiestas de Dios. Fue un hombre de Dios realmente, se considera como uno de los reyes, testimonios de un rey que hace lo que Dios dice. Pero sucedió, ese pero es el pero que tenemos que tener en cuenta, se enfermó. Y cuando se enfermó, pues llegó Isaías, el profeta Isaías, y le fue a hablar y le dijo, mira, Ezequiel, el Señor dice que tu tiempo ya va a fenecer, vas a morir, te van a enterrar, pues. Entonces, pues prepara, ordena tu vida. ¿Qué le está diciendo? Si tú tienes algo que decir, si tienes algo que confesar, confiesa, restituye, pon en orden tu vida. Si hoy viniera el Señor o hubiera una profecía que dijera, hoy vas a morir, ¿qué harías? Yo me iría a repetir el juego de España y Brasil, usted para saber si Brasil ganó. No creo que usted haga semejante insensatez. No, me voy a poner a ver las películas donde me casé con mi mujer. ¿Qué haría usted? ¿Cuánto me dijiste que me das de vida? 24 horas. ¿Un poquito más? No. Vaya, pues, uno dice, ¿qué hago en 24 horas? ¿No? Resulta pues que Ezequías se volteó contra la pared y le comenzó a decir al Señor, Señor, yo te he servido bien, he hecho las cosas que tú me has dicho, no me he comportado mal, mi reinado ha estado al servicio tuyo, ¿por qué voy a morir? Dame un poquito más de tiempo, Señor, dame la gracia. Dice que la oración de Ezequías llegó al trono de Dios. Y entonces, antes de que Isaías saliera de dar su mensaje al rey, nuevamente le dijo al profeta, vos Isaías no te vayas, espérate, anda con Ezequías y dile que escuché su oración, que le voy a dar 15 años más de vida. Entonces Isaías regresó y le dijo, vos Ezequías, ¿qué hiciste? Pues fíjate que oré y entonces fíjate, bueno, ya que oraste tu oración, te digo que llegó al trono de Dios, el Señor te concede 15 años más de vida. Presten atención a esto. Resulta pues que Isaías se fue. Y como los demás reyes de la región se enteraron de que Ezequías estaba a punto de morir y el Señor le dio 15 años más de vida, pues todos los reyes le enviaron ofrendas. Y de repente llegaron de una región a platicar con él y le dijeron, mira, nos enteramos de que ya estás bien. Y entonces él le dijo, sí, pero antes de irse quiero enseñarles mi reino. Y les enseñó sus jardines, les enseñó la cantidad de armas que tenía, les enseñó su ejército, todos se cuadraron con su uniforme y sacaron el pecho, como diciendo, este es el ejército de Dios. Total que la gente que llegó se fue muy contenta al ver que el otro rey estaba sano y estaba próspero y tenía un ejército y estaba en comodidad, etc. Cuando se fueron, Isaías, que estaba por ahí, dijo, ¿y aquí qué pasó? Llegó con el rey y le dijo, mira, vos
¿Qué pasó con ellos? Contame. Es que vinieron a ver cómo estaba yo, usted, así. ¿Y cómo estaba usted? Muy bien. Les dije que ya estaba sano, fuerte. Tomé fosfotimón y entonces aquí estoy. Sí, le digo. Y le enseñé mi reino a usted. De ver, y los jardines. Y conocieron nuestras armas. Sí. O sea que tú has enseñado toda tu vanagloria y no les enseñaste quién es el rey que te sanó. El rey que es tu provisión, el que está allá arriba y que reina sobre aquí. Por lo que has hecho, entonces vean ustedes la importancia. Uno se propasó en el límite de sus funciones y comenzó a ofrecer incienso. Este le pidió tiempo a Dios y no mostró a Dios, sino que lo que mostró fue su grandeza, su reino. Piensen en lo que usted tiene. Yo tengo mi taller de mecánica, perfecto. ¿Y usted qué tiene? Pues yo tengo cementerio. No, pues yo lo que tengo es un supermercado. No, vos, yo lo que tengo. Yo tengo esta iglesia, usted. ¿Ya viste la iglesia, vos? Mira vos. Tenemos aire acondicionado, vos. Y las sillas son ergonométricas. Usted se sienta y la silla se acomoda. O sea, yo podría hablar de todo esto, pero ¿de qué me sirve si no muestro el tesoro precioso que mantiene y sostiene esto? Es que yo soy profesional. Usted es profesional. Señor, no te metas con los profesionales porque son mejores que tú. ¿Qué me quiere decir eso? Es que yo tengo finca, es que yo tengo esto, yo tengo lo otro. Todo eso que usted tiene es por bondad de Dios. No se pierda con las añadiduras, no se pierda. Pero en fin, parte de eso es, y esto le pasó a Ezequías. Total, pues, que el profeta llega, es tremendo lo que sucede. Porque el profeta le dijo, por lo que has hecho, tu reino va a estar bien, pero tus hijos van a caer prisioneros y van a ser, diría yo, hasta eunucos de otros reyes. Y este dijo, no importa lo que suceda con los demás, si mi reino está bien. ¿Qué diría usted? Aló, pueblo de Dios. Puje si puede. Ok, ese es el problema. Por eso, aunque pongo síntesis de estos reyes, es importante. Manasés es el más atroz, el más sanguinario, el más perverso. Reinó 55 años e hizo toda clase de tonterías. Oiga esto. Manasés, el hijo de uno de los reyes más gloriosos que registrara las Escrituras, o sea, Manasés es hijo de Ezequías, pero fue uno de los reyes de Judá más malvados, que al final encontró al Señor y se arrepintió. Pero, oiga bien, se metió en idolatría, aberraciones abominables al Señor. Se metió y estudió el espiritismo, estudió y manejó la astrología y todo lo que iba en contra del Dios Santo de Israel. Derramó mucha sangre inocente. Cautivó bajo el imperio de los asirios, fue cautivo, o sea, este hombre hizo tanto mal que Dios le envió juicio y le envió a los asirios. Llegaron, pusieron prisionero a Manasés y cuando estaba prisionero Manasés recapacitó y dijo, ¿qué estoy haciendo? Le pidió perdón a Dios, que fue el tiempo final de su vida, y pidió perdón y fue perdonado, pero lo que dejó sembrado en Israel fue terrible. Dejó una cultura de muerte, una cultura de paganismo, de idolatría, de imágenes, de cultos, de orgías sexuales, en lo que se llamaban los cultos de adoración a Baal, etcétera, etcétera, etcétera. Mas luego que fue puesto en su angustia, o sea, prisionero, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. En pocas palabras, estando prisionero, lo liberó de los asirios y lo regresó ¿a dónde? A que siguiera reinando en Jerusalén. Cosas que uno a veces dice, Señor, tu gran amor, tu gran misericordia. Hay cosas que yo quiero preguntarle a Dios cuando esté en el cielo, pero cuando esté en el cielo lo voy a ver tal como es Él, que se me va a olvidar todo y mejor me tiro a adorarlos a ustedes. Pues yo me ponía a pelear, olvídense de eso. Pero cosas curiosas que nos hacen recapacitar, porque mucho de lo que estos reyes han hecho o hicieron, vean ustedes que nosotros somos como
copistas, ¿ah? Qué sopados somos para copiar. A mí nadie me lo dijo, pero yo lo hice igual. Y aquí es una forma de escudriñar nuestras vidas. Bueno, continuemos con los reyes. Amón reinó 2 años, hijo de Manasés. Durante mucho tiempo vivió la idolatría de su padre, de su violencia y de su maldad. Tenía 22 años cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante del Señor como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. Vean ustedes, uno dice, Dios, ¿qué es esto? Por eso la importancia de la educación de los hijos y de aplicar la ley. Josías creo que lo tenemos bien claro porque hemos dado conferencias, hicimos un ciclo de conferencias los días domingo, pero de todas maneras traigo algunas ideas. Josías sube al trono a los 8 años y a los 16 o 17 empieza a buscar el Señor. Era un tiempo difícil porque había mucha idolatría en ese tiempo, pero Josías comienza a destruir altares, comienza a destruir ídolos, comienza a quitar los altares de los lugares altos y de los árboles frondosos, hizo una extinción prácticamente de todo lo que era el mal abominable a Dios. Pero también Josías, movido por el Espíritu y movido por la palabra, hace cosas tremendas, porque aparte de que removió todas las cosas de idolatría, comienza a celebrar las fiestas del Señor. Y la palabra de Dios habla de que hizo una Pascua como nunca se había realizado en el pueblo de Israel. ¿Qué les parece? Vamos bien. Tremendo este siervo. Josías, diría yo, fue uno de los mejores reyes del sur, pero también Josías hizo sus tonterías. No hay forma, de alguna manera algo se nos va. O somos lentos, somos perezosos, o nos dejamos confabular por un hijo, y es ahí el pero. Ese pero que ocurre en nuestras vidas hoy tiene solución al ir a los pies de Cristo, pedir perdón y ser restituidos. No tenemos por qué quedarnos con el pero, porque el Señor lo decretó en 1 de Juan, que si tienes pecado, ¿qué debemos de hacer? Arrepentirnos, confesar nuestro pecado, y será que Él nos perdona. Tenemos una garantía, por lo tanto, quedarnos con algo en nosotros es quedarnos con condenación, con culpa, no vale la pena. Los últimos 4 reyes de Judá, con esto terminamos la primera sección de por qué hubo juicio sobre Babilonia. Los que vamos a ver ahorita tienen que ver con Josías, o son hijos de Josías o es un hermano de Josías, no importa, son parte de la misma familia. Aquí está Joacás, reinó 3 meses, pero fue quitado. Segunda de Reyes, capítulo 23, del 31 al 32 dice, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, y él hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que su padre Amón y Manasés, no las cosas de Josías, sino en relación a Amón y Manasés, lo que habían hecho ellos. Ahora aquí hay que contar parte de la historia. Josías se metió en una batalla que no había sido llamado. Ustedes se recuerdan, aquí está Jerusalén, aquí está el territorio de Israel, allá está Egipto, allá están los asirios y los babilónicos. Resulta que el faraón Mecao se levantó para ir a batalla allá arriba. Y Josías, que no tenía nada que hacer, se metió en la batalla. Y Mecao le dijo, no te metas porque no es contigo. Además, estoy cumpliendo una orden de Dios, te puede ir mal. Pero Josías dijo, ni el pastel, y se metió a una batalla que no había sido llamado. Cuando usted se mete a batallas que no ha sido llamado, permítame decirle, le va a ir mal. Ay Dios. ¿A cuántas batallas se mete donde no tiene que meter pita? Y entonces viene Mecao, vence a Josías. Y el que sube, aquí está, ¿cómo se llama? Joacás. Pero Mecao le dijo, ese no me cae bien, a ese quítenlo.
Viene Mecao y quita a Joacás y se lo lleva a Egipto. Y nombra a otro de los hijos de Josías, que es Joacín. 11 años reina este, pero vamos a ver cómo reina. Segunda de Crónicas 23, 4, 6 dice: y estableció el rey de Egipto a Eliacín, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le cambió el nombre en Joacín. Y a Joacás su hermano tomó Mecao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacín era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Ay, lo malo, ¿va? Ustedes están leyendo. ¿Qué fue lo que hizo? Lo malo ante los ojos de su Dios. Y subió contra él. ¿Quién subió? Esta es la primera vez que Nabucodonosor subió. Nabucodonosor subió 3 veces a Jerusalén. Cuando subió Nabucodonosor no hubo destrucción, sino que Joacín inclinó la cabeza y Nabucodonosor se llevó muchos tesoros y dejó reinando en Jerusalén a Joacín. Pero dice, Joacín sirvió a Babilonia, pero no hizo lo grato a ellos y fue llevado cautivo con cadena. En pocas palabras, Joacín, a pesar de que Nabucodonosor llegó y le dijo: te voy a dejar de rey, hizo lo malo a Dios y traicionó ¿a quién? A Nabucodonosor. Regresó Nabucodonosor a Jerusalén y iba a destruir todo, pero sucedió que la mano de Dios impidió que Jerusalén fuera destruido. Vamos a ver qué pasa. Viene Joaquín. Joaquín, también conocido como Conías, y reinó 3 meses. ¿Y qué hizo? Ante los ojos del Señor. Segunda de Reyes 24, 8, 9, Jeremías profetiza sobre él, haciendo ver él que ninguno de su descendencia vendría a ocupar el reinado sobre Judá. El Señor reprende a quien ama. Joacín se hace amigo del rey de Nabucodonosor. Bueno, voy a terminar esto porque son muchos elementos. Viene Joaquín y Joaquín tampoco hace lo correcto. Viene entonces Nabucodonosor y pone a Sedequías, que es hermano de Josías. Y entonces Sedequías reina por 11 años. Y Sedequías, oiga lo que hace. Tiene que pagar tributos a Babilonia. Y resulta que también Sedequías se vuelve medio mañoso y le habla a Egipto y le dice: miren señores, ¿por qué no vienen conmigo y derribamos a Babilonia? Y los babilónicos dijeron sí, pero como Nabucodonosor tenía espías, Nabucodonosor se enteró de esta alianza. Vino Nabucodonosor y levantó su ejército y dijo: hoy sí no queda piedra sobre Jerusalén. Una pregunta: ¿qué dirían ustedes de los reyes de Israel? ¿Son fieles? ¿Son traidores? Oiga esto porque dentro de poco lo vamos a leer. Cuando Nehemías está reconstruyendo los muros de Jerusalén, resulta que los que viven por ahí le envían una carta a Jerjes y le dice: vos, Jerjes, te quiero decir que este pueblo es traidor, este pueblo es mentiroso, este pueblo cuando se levante te va a hacer la guerra a ti. ¿Estaba diciendo claro la carta? Era verdad. El pueblo judío, ojo, mientras no sea de Jesucristo, es un pueblo pagano, traidor, adúltero. Oiga lo que estoy diciendo, así dice la palabra de Dios. La gran ramera del Antiguo Testamento es Israel, y la gran ramera del Nuevo Testamento, mejor ni lo digo. Sedequías. Entonces viene Nabucodonosor y destruye Jerusalén, la hace pedazos, no queda piedra sobre piedra, el templo queda deshecho, hay un saqueo de las cosas de Dios, del templo, se llevan todo, no dejan nada y lo van a meter a las bodegas de Nabucodonosor. O sea, Dios hizo algo para evitar que se destruyera Jerusalén. Todo. ¿Qué cree usted que hace Dios para con usted para que su vida no se pierda? Envió a su Hijo. Nosotros tenemos elementos que ellos no tenían. Envió a su Hijo, nos dio su Espíritu Santo, nos ha equipado con dones,
nos trae revelación de la eternidad antes de la fundación del mundo. Nos está hablando de lo que va a acontecer cuando Él venga. Nos está anunciando proféticamente los sucesos para que estemos diligentemente preparados nosotros como siervos de Dios. Pueblo de Dios. Amén. Qué bueno. Bueno, y voy a pasar ahorita a un resumen. El Reino Unido, Saúl 40 años, ahí está la fecha. David 40 años, Salomón 40 años, un pequeño síntesis para que ustedes lo puedan ver en su página web. Después de Salomón, el reino dividido, reino del sur, reino del norte, las advertencias del Señor para hacer lo bueno, pero ninguno de los dos hace lo bueno, y los dos pueblos, el norte y el sur, son aniquilados de alguna manera. Los últimos 3 reyes hicieron lo malo ante Dios, irritaron a los reyes de Egipto e irritaron a los reyes de Babilonia, y entonces Jerusalén es destruida en el año 586. 3 invasiones por Nabucodonosor, un pueblo necio, un pueblo insensato, un pueblo estúpido. Teniendo lo mejor, cambiaron la riqueza, la grandeza del nombre santo de Dios por los pueblos y los dioses vecinos. Tremendo. Por eso es importante, mi vida es vida consagrada a Dios. Mi vida no puede doblar sus rodillas ante imágenes hechas por el hombre. Mis rodillas se tienen que doblar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mis rodillas y mis labios no son para besar a otros, sino para besar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios. Ahora les voy a poner un cuadro, esto lo tienen que estudiar, por favor. Es un cuadro, va a estar en la página web. Y el cuadro es bien sencillo, una línea, caída de Jerusalén. Estamos viendo los últimos reyes, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, todos ellos, y los profetas menores y profetas mayores que aparecen antes de la caída de Jerusalén. Ahí tiene Jeremías. Jeremías comienza a profetizar desde el año 627, haciendo ver que si no se corrige, Babilonia va a caer en manos de los babilónicos. Ahí está Nahum, Sofonías, Habacuc, que son profetas menores. Y aquí en negro, este cuadro grande que he presentado es el tiempo que el pueblo de Dios estuvo cautivo en Babilonia. Año 605 fue la primera redada en donde Daniel y sus 3 amigos son llevados a Babilonia. Posteriormente Ezequiel y otros son tomados como Daniel y están todo ese tiempo viviendo en Babilonia. Ahí está Joacim, Sedequías y Nabuzarabán, que es el encargado de parte de Nabucodonosor para cuidar Jerusalén. Era un gobernante que a la hora de la hora, este destruyó todo, no dejó nada. La orden era aniquilar completamente al pueblo, era un genocidio lo que iba a haber, aprovechando la palabra. Destruirme a todos estos, ¿verdad? Es una matacinga terrible. De ahí está Ezequiel, y por eso es tan importante estudiar el libro de Ezequiel. Antes de que Nabucodonosor destruyera Jerusalén, este punto, por favor, libro de Ezequiel, capítulos 8, capítulo 9, 10 y 11, me lo leen para la próxima semana. Ezequiel, capítulo 8, 9, 10 y 11, estúdienlo, porque estando prisionero Ezequiel en Babilonia, todavía no se había destruido Jerusalén. Vino Dios, agarró a Ezequiel de, ¿cómo se llama? Guedejas. Como quien dice, como hubiera agarrado de las 2 orejas y me hubiera llevado así a Jerusalén. Y el Señor le dijo a Ezequiel, ¿qué miras? Y vio lo que los sacerdotes estaban haciendo en el atrio, lo que los sacerdotes estaban haciendo en el lugar santo y en el lugar santísimo. Cuando uno lee eso, se le para a uno los pelos y dice, mira, esta es mi ciudad, este es mi templo, y mi templo lo han vuelto orgías, mi templo lo han vuelto para dioses paganos. Antes de destruirlo, necesitaba un testigo que viera lo que mi pueblo y el pueblo sacerdotal estaba haciendo en esto. Nuestras vidas consagradas a Dios tienen que reflejar por dentro y por fuera
lo que Él está haciendo en nosotros. Esto no es producto de nosotros. Y tenemos que mantener todo el tiempo el nombre de Dios como debe de estar por encima de nuestro nombre. Quien manda y gobierna es Él, no usted ni yo. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco a Cristo. Por eso la importancia de estudiar estos capítulos, porque esto nos va a dar la base para entrar a la siguiente fase del estudio. Entonces Nabucodonosor y después Belsasar, que fue uno de los que continuó reinando en Babilonia. Aquí estamos viendo los personajes que estaban antes del exilio, en el tiempo del exilio, y ahora vamos a comenzar a ver a los que vinieron después del tiempo de la caída y de la restauración de Jerusalén. Ahí está Ciro, Darío, Asuero y Artajerjes. Y tenemos a los que escribieron los últimos libros, Esdras, Zorobabel, Nehemías, y posteriormente los dos últimos profetas, Zacarías y Ageo, y el Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías. Este es un cuadro sinóptico que nos ayuda a ver lo que sucedió antes de la caída, el tiempo que estuvo prisionero y los profetas, reyes y libros que se escribieron después de que el pueblo fue liberado de las manos de Babilonia. Con esto tienen un cuadro precioso para ustedes y pueden estudiarlo, y espero que el próximo lunes ya traigamos una buena base para la siguiente documentación bíblica. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por todo lo que nos has instruido el día de hoy, y sobre todo, gracias por escudriñar nuestra vida a través de las vidas de los personajes del Antiguo Testamento. Gracias, Señor. Qué buen momento para decirte, he sido descubierto, Señor, y te pido perdón, porque sé que mi conducta, mi caminar no ha sido grato a ti. Y en el nombre de Jesús te pido perdón. Perdóname, Señor, límpiame con tu preciosa sangre y regrésame al camino de la honra y de la gloria a tu santo nombre. Dame la gracia de caminar para ti y vivir bajo la sombra de ti, Señor, tú que eres el Altísimo. Dame la gracia de vivir, Señor, bajo tu nombre. Gracias, Señor. Bendigo sus vidas, las vidas de su esposa, de sus hijos. Bendigo su familia, y que el día de hoy sea un día de propagación de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.